Amigos, bienvenidos al ciclo Radio para Mirar en el Mercado de la Abundancia, en este segundo encuentro aquí, organizado por La Máquina de Pensar y el Centro Cultural Mercado de la Abundancia y auspiciado por Casa de los Escritores del Uruguay, por Fundación Cien Arte y por Mercado del Inmigrante. Quiero darles la bienvenida. La idea es conversar en torno a Ray Bradbury y en torno a Mario Benedetti, dos escritores cuyo centenario se cumple en este 2020. En 1920 nacieron escritores muy importantes. El mes pasado estuvimos hablando de Idea Vilariño, Clarice Lispector. También nacieron Isaac Asimov, Bukowski, Da Rosa, en fin, Miguel Delibes, otros escritores muy importantes nacieron en 1920, y aquí la idea es un poco dialogar en torno a estas dos obras. Las agrupamos por la preocupación por el futuro. Se trata de dos escritores, tanto Bradbury como Benedetti, que fueron longevos. Uno murió con 91, otro con 80 y pico, 88, ¿no? Por ahí, ¿no? Y los dos fueron muy prolíficos, los dos tuvieron mucha popularidad y los dos incursionaron en todos los géneros literarios. Me refiero a cuentos, novelas, poesía, teatro, ensayo, artículos periodísticos, en fin. La idea es ver qué afinidades o qué diferencias. Busque las 7 diferencias, podría llamarse esta mesa, pero no, en realidad hay muchas diferencias, así que vamos a buscar las afinidades. Para empezar, voy a hacer la presentación. Tenemos en la punta a Juan de Marsilio, profesor de literatura, poeta, periodista y narrador. Tenemos también a Eduardo Nogareda, poeta, comunicador. Él hizo el prólogo y las notas de la edición de La Tregua en España en 1979. Juan de Marsilio hablará de Ray Bradbury, Eduardo Nogareda hablará de Benedetti. Después tenemos a Vanina Arregui, profesora de literatura y la primera autora en Uruguay al menos, de un trabajo sobre Ray Bradbury. Se llama En torno a crónicas marcianas. Esto fue publicado en Banda Oriental. Y por último, Gerardo Ciancio, profesor de literatura, investigador, asociado a la Academia de Letras. Soñar la palabra fue el libro sobre Benedetti, sobre la poética de Benedetti, que Gerardo escribió en el 2012, salió esto en Planeta. Ya mismo vamos a empezar rápido y vamos a darle la palabra, si te parece, a Eduardo Nogareda. ¿Puede ser, Nogareda? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? He traído aquí algunos apuntes, algunas anotaciones que he sacado de gente, copiando gente, digamos, ¿no? Es decir, tratando de recoger impresiones, visiones, detalles sobre la obra de Mario Benedetti, que es tan difícil hablar de alguien que ha escrito tanto, tan variado y que además es tan universalmente, digamos, gravitante, poderoso, ¿no? como figura. Pablo Roca, en el prólogo que escribió en el año 93 para el libro Mario Benedetti, 45 años de ensayos críticos, 1948-1993, dice: Benedetti es un escritor torrencial, pero también es un lector omnímodo. En otra parte del mismo prólogo, Roca define a Mario como un lector voraz. Son muy expresivos estos dos adjetivos del ámbito alimentario, ¿no? Omnímodo y voraz, o sea, come de todo y come con muchas ganas, además. También dice Roca que desde sus comienzos empezó a escribir con furor, torrencial, omnímodo, voraz y furioso por la extrema intensidad que empleaba en su manera de leer y de escribir. El caso no es único en la historia, pero tampoco es un caso común. No es común que alguien escriba tanto y de forma tan diversificada. En 1971, Ernesto González Bermejo, en la entradilla a una entrevista que él le hizo a Benedetti, escribía: le falta nada más que la ópera. Y decía: se ha metido con todo y bien: periodismo, teatro, humorismo, novela, cuento, poesía, ensayo, antología, y seguramente me olvido de algo. Considerando
que el primer libro publicado por Benedetti fue La víspera indeleble de 1945, un libro que después él medio veló, ¿no? Sí, No reconoció mucho. Pero bueno, en el 45 fue la primera obra. González Bermejo hace el comentario en el año 71. Eso le falta nada más que la ópera. Habían pasado 26 años, ¿no? Y además, que no es demasiado tiempo para tanta exposición, para haberse explayado tanto en tan diversos géneros, ¿no? Y además, desde ese año 71 de la entrevista hasta el año, el mes, casi podría decirse el día de su muerte, hasta el final, en 2009, no paró de escribir por más que le siguiera faltando la ópera. Sin embargo, la verdad es que no siguió escribiendo en todos los géneros con la misma asiduidad. Con el tiempo fue dejando de escribir ensayo y artículos de humorismo. Pero no significa eso que abandonara el pensamiento crítico o el humor, porque en la poesía, en la narrativa de Benedetti, están muy presentes sus observaciones críticas, sus propuestas sociales. Cuando dice con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero, el poeta está acompañado por el ensayista, digamos. El concepto implícito en esos versos podría ser desarrollado en forma de artículo político. La actitud intelectual de la factura de los ensayos muchas veces está presente en la narrativa y en la poesía de Mario. Mario fue un gran gestor de emociones, pero siempre con la luz del entendimiento encendida. Fue un educador de humanidad y con el humor siempre en la vuelta. Recorriendo la vasta y diversificada obra de Mario Benedetti se observa la importancia que en ella tiene el humor, pocas veces protagónico, pero casi siempre presente. Es como si el autor tuviera a mano un aspersor para asperjar gotitas de humor en la corriente de unos escritos que no tienen una específica intención humorística. La novela Gracias por el fuego del 65, de indudable sesgo dramático, empieza con un juego de palabras que es un apunte cómico. Dice, en Broadway, a la altura de la calle 113, no solo se habla español nasal y contaminado, también podría decirse que se piensa, se camina y se come en español. Letreros y anuncios que algunas cuadras antes todavía anunciaban groceries and delicatessen se han transformado aquí en groserías y delicadezas. Muchos años después, en el poemario El mundo que respiro, año 2002, la mirada burlona de Benedetti se posa sobre algunas otras palabras de la lengua inglesa que las circunstancias ya en ese año 2002 estaban imponiendo. El poema se titula Windows 98. Antes del fax, del módem y el email, la vergüenza era solo artesanal. La mecha se encendía con un fósforo y uno escribía cartas como bulas. Antes los besos iban a tu boca, hoy obedecen a una tecla send. Mi corazón se acurruca en su software y el mouse sale a buscar el disparate. Cuando me enamoraba de una Venus, mis sentimientos no eran informáticos, pero ahora debo pedir permiso hasta para escribir con el News Gothic. Te urjo, amor, que cambies de formato. Prefiero escribirte en Times New Roman, mas nada es comparable a aquel desnudo que era tu signo en tiempos de la Remington. Pero además de las bromas sobre el uso exacerbado de los anglicismos, los juegos de palabras en general son frecuentes en la literatura de Mario Benedetti. Le gustaba mucho escribir títulos paródicos, interviniendo frases hechas. Un cuento del libro Despistes y franquezas, 1990, se titula Truth, no sé bien si se pronuncia Truth o Truth on the, Truth on the Rocks, o sea, verdades on the rocks, en las piedras.
de hielo. Este es el caso de un hombre que no era un borracho consuetudinario, se emborrachó 5 veces en su vida, y de las 5, las 4 primeras tuvieron consecuencias desastrosas, porque siempre metió la pata, hasta que en la 5ª consigue recuperar el amor de su mujer, que lo había perdido en una borrachera anterior por haber dicho lo que no debía. La mujer le pide que no vuelva a decirle la verdad. Por eso, Truth on the Rocks, verdades on the rocks. Después tiene un título, Accidental y Cristiana, en vez de Occidental y Cristiana, un cuento de Damocles, en el que aparece la oblea, es una sigla de la Organización Burócrata Latifundista de Estados Americanos, oblea. Otro título es Con novedad en el frente, también un cuento de Damocles. Bueno, Damocles, ¿no?, el seudónimo. Sí, del humorismo. Del humorismo. Humorista, sí. En marcha, ¿no? Y en La Mañana también, creo, ¿no? En otros medios. Esas son las cosas que digo que en los años posteriores fue dejando, ¿no? Él lo dijo también en un momento, que el humor se le había ido cayendo, dice en un momento. Sí, él decía que no fue algo voluntario tampoco. Que era muy difícil, que es muy difícil, decía, el humor, que como que la gente, decía él algo así, uno lo hace reír varias veces, y después si un día no le hace gracia lo que uno dice, es como que te encuentran por la calle y te dicen, él contaba anécdotas así. Te dice, hoy no me hiciste reír. Claro, las expectativas. Bueno, Con novedad en el frente, digo, es también un cuento de Damocles, es una historia alucinante de un presunto ataque aéreo a la ciudad de Montevideo con un gran suspenso, ¿no?, que finalmente es la publicidad de un raticida. Pero las radios tenían ahí unos anuncios. Otra frase hecha, intervenida, digo, es La Mancha del Canal, en vez del Canal de la Mancha. Un cuento también de Damocles, con una rocambolesca trama de contrabando en el Canal de la Mancha. Benedetti, obviamente su obra es muy extensa, y aquí solamente vamos a comentar, vamos a hablar de estos 2 escritores. Son muy grandes y muy prolíficos, hay mucha cosa escrita. Por ejemplo, yo les quería leer simplemente algo que dijo este hombre, que se llamó Ray Bradbury. Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya, porque escribir facilita las recetas adecuadas de verdad, vida y realidad que permiten comer, beber y digerir sin hiperventilarse y caer en la cama como un pez muerto. En mis viajes he aprendido que si dejo de escribir un solo día me pongo inquieto, 2 días y empiezo a temblar, 3 y hay sospechas de locura, 4 y bien podría ser un cerdo varado en un lodazal. 1 hora de escritura es un tónico. Yo creo que eso lo podría también haber firmado sin duda Benedetti, ¿no? Se trata de escritores que constantemente estuvieron produciendo, ¿no? Ahora vamos a conversar con Vanina Regui. A ver, Vanina, agarra el micrófono acá. Y yo solamente quería comentarles de Ray Bradbury, que nació en 1920, murió en el 2012. Hay algo que tienen que ver Benedetti y Ray Bradbury, es que son muy citados en internet, ¿no? Ray Bradbury todos los años se muere, y todos los años la gente se conduele de que se haya muerto Ray Bradbury. Desde el 2012 aparece la noticia y dice, uy, se murió Ray Bradbury. Se está muriendo toda gente importante, en fin, y la gente... Y en el caso de Benedetti, los poemas de Benedetti se siguen multiplicando, ¿no? Es decir, se murió y siguen construyendo y apareciendo nuevos poemas, todos cada vez peores, pero todos adjudicados a Benedetti, ¿no? Totalmente apócrifo, ¿no? Se están multiplicando porque se sigue multiplicando la obra, aunque el escritor ya no esté. Quiero decirles nada más que este escritor llamado Ray Bradbury, en su lápida, él eligió llevar un epitafio que dice autor de Fahrenheit 451. O sea, trató de hacerlo, estamos hablando de alguien que, de nuevo, escribió novelas, cuentos, poesía, obras de teatro. Digamos, yo te escuchaba a vos y es muy similar. La única diferencia quizás entre Ray Bradbury es que Ray Bradbury fue guionista
de cine y de la serie Dimensión Desconocida, ¿no? Twilight Zone. Pero también pensaba que Benedetti fue el guionista, aunque muchas veces no fue acreditado. O sea, hay una película que se llama La vieja música de Mario Camus, y después yo la vi con Federico Lupi y dije, pero estos son fragmentos de Benedetti. Y después me enteré que Benedetti estuvo en la producción y se alejó del proyecto. No le gustó cómo iba cambiando, y de hecho había identificado el relato, Yo la vecina orilla, que está ahí, pero en fin. Vanina Arregui, vos escribiste en torno a Crónicas Marcianas, y lo publicaste en Banda Oriental. Así es. Y vos hiciste algo más, aparte de hacer el primer trabajo sobre Ray Bradbury, que es que se lo mandaste a Ray Bradbury, el trabajo. Claro, y fue la verdad una experiencia preciosa. Porque bueno, teniendo el trabajito terminado, habiendo tenido además experiencia de trabajarlo en aula, que había sido una experiencia lindísima. Perdón, ¿por qué lo hiciste el trabajo? ¿Por qué quisiste hacer un breve ensayo sobre Crónicas Marcianas? En primer lugar porque leer a Bradbury durante mi adolescencia había sido un viaje infinito de riqueza en todo sentido. Cuando fue propuesto para los programas de literatura me pareció que era infaltable trabajar ese autor con los adolescentes, porque si había sido tan alimentario para mí y yo sabía transmitirlo, lo iba a hacer también para los chiquilines con los cuales trabajaba en el aula. Y bueno, efectivamente fue así. Después de haber trabajado un par de años dije, bueno, ahora voy a sistematizar todo esto que he estado pensando, respecto específicamente a Crónicas Marcianas, que fue el libro en el cual me había centrado, porque me parecía que era el libro que contenía todos los conceptos y todos los caminos de pensamiento que a mí me interesaba trabajar con los muchachos, con los alumnos. Y bueno, esa fue la razón. Entonces lo sistematicé para compartirlo con mis otros colegas y para compartir la experiencia, y fue realmente... Pero fue publicado en Banda Oriental después. Sí, después fue publicado en Banda. Nada, se lo llevé a Raviolo, le planteé si le interesaba, me dijo que sí, lo publicó, como supongo que hacerá. Y se lo mandaste a Ray Bradbury ese librito. Claro, entonces, y ahora me hacía gracia cuando tú hablabas de ese epitafio, porque, bueno, sí, le mandé el libro porque me parecía que además no era tan frecuente, incluso se lo puse en la carta, que no es tan frecuente que trabajemos, o por lo menos para mí en ese momento no lo era, con autores vivos, y dije, uno tiene que compartirlo con el individuo que a uno le generó toda esta posibilidad de pensar y de escribir y de trabajar, que siempre es tan fructífera y tan gratificante. Entonces le escribí una carta en la que le explicaba sencillamente que lo que dije recién, que en mi adolescencia había sido formidable leerlo, que cuando apareció en los programas me pareció que era interesantísimo trabajarlo, que lo había hecho, que había sido una experiencia formidable y que por eso me gustaba compartirlo con él. Que yo era una profesora en aquel momento bastante más joven que ahora, de un pequeñísimo país sudamericano, que es un poco la orilla del mundo para un autor norteamericano de la cuantía de él, pero que había leído en alguna de reportajes, no sé qué, que él pretendía que su epitafio se escribiera fue un narrador de cuentos, que no es lo que tú acabas de decir. Sí. Se ve que programó muchos epitafios. Claro. Entonces decía que si seguía manteniendo ese humilde propósito para su epitafio, se quedara tranquilo, que aquí había muchos alumnos que estaban dispuestos a afirmar que sí, que había sido un formidable narrador de cuentos. Y lo más lindo fue que poco tiempo después de haberle enviado eso, yo no sé, supongo que habrá sido casualidad, pero llegó justamente en fin de año una carta de Bradbury, de su puño y letra, con una foto suya acariciando a un gato, y a los costados de la foto había escrito... Carta que tenés, hay que decir. Obviamente, como no trajiste. Tener. Escribiendo que le daba pena no leer con fluidez el español, pero que me agradecía infinitamente que le hubieran mandado el trabajo. Me pareció tan fantástico que un individuo de ese nivel, traducido un montón de lenguas, le contestara a una profesorita de la orilla del mundo con esa ternura. Y además mandó una etiqueta de un hipotético vino, que por supuesto botella no tiene, con lo cual me proponía un brindis interoceánico e intercontinental, y la etiqueta de ese vino es El vino del estío, que es uno de los libros que es maravilloso.
Sí, una de las novelas más importantes. Así que si yo admiraba a Bradbury por lo que escribía, empecé a admirarlo más que nunca por esa sensibilidad y esa humildad de haberle contestado de esa manera y de haber sentido que, bueno, el hecho de que fuera trabajado en las aulas y que entusiasmara a los adolescentes era para él un galardón. Me pareció divino que lo recibiera de esa manera y que le devolviera de esa manera. Bueno, era alguien que estaba constantemente, igual que Benedetti en ese sentido, ¿no? Volcado a la escritura, todo lo que era el mundo literario, digamos, ¿no? O sea que como que vivían en ese mundo. Marcial Souto, yo hablé con Marcial Souto una vez y él me dijo que Ray Bradbury fue el primero de los grandes escritores de ciencia ficción que vino hasta el sur, vino a Buenos Aires, fue el primero, y que lo conoció acá a Marcial Souto, en Buenos Aires obviamente, y que gracias a ese conocimiento, después cuando Marcial fue a Estados Unidos, pudo conocer a todos los otros grandes escritores de ciencia ficción, que el propio Ray Bradbury le mandó con tal, y él terminó sacándose una foto con todos los grandes, ¿no? Ballard y con... Generoso, abierto, sencillo, lindísimo. Sí. Alguien que también decía, por ejemplo, en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma Fahrenheit 451. Los intelectuales, ya sean de derechas o de izquierdas, siempre tienen miedo a lo fantástico porque les parece tan real este mundo que creen que están intentando engañar, y evidentemente así es. Dice, vivimos en un mundo que nos absorbe con sus normas, con sus reglas y con la burocracia, que no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales, decía Bradbury, y los psicólogos que te intentan decir lo que tienes que leer y lo que no, ¿no? Es cierto. Ray Bradbury también hay que decir que él mismo se consideraba al principio un escritor de cuentos, decía como con intención, con una intención poética, pero también de moraleja. Moral. Sí. Que también sería otra afinidad entre Benedetti y Bradbury, ¿no? La idea de cierto mensaje, digamos, moral, como dice. Recién Eduardo dijo de Benedetti que era un educador de humanidad, y yo pensé que era absolutamente aplicable a Bradbury, que se propone exactamente lo mismo. Y que cuando tú leías el poema de Benedetti, que planteabas que andaba medio camino entre el ensayo y lo poético, también podríamos plantear lo mismo en un montón de las obras y de los cuentos de Bradbury. Recién tú, Pablo, hablabas de Fahrenheit como una obra en la que él se propone ese aspecto. Yo creo que en Crónicas Marcianas eso aparece de un modo palmario, y que creo que queda clarísimo el por qué o el de qué manera utiliza él el campo de la ciencia ficción. Sencillamente para pensar la Tierra, para pensar lo humano, no para pensar ni lo científico ni lo ficcional, sino para hacer justamente una reflexión en torno a nosotros mismos. Y esa es, diríamos, la beta más frecuente de intervención. La preocupación por el futuro, tanto en Bradbury como en Benedetti, siempre hablando del presente, ¿no? Siempre. Claro, pero además él dice eso cuando le preguntaban frecuentemente, porque por supuesto, como es inherente a la ciencia ficción el tema del tratamiento del futuro, la pregunta clave en todas las entrevistas era ¿qué piensa usted del futuro? Y Bradbury siempre contestaba lo mismo, el futuro está en el presente, si no hay modo de pensar en el futuro, porque el futuro se construye desde el hoy. Y por eso es que esa cita que tú hacías es tan acertada en ese sentido, ¿no? Es decir, él está trabajando para la construcción del presente en función de que desde allí va a salir el proyecto del futuro. Claro. Sí. Benedetti en una entrevista dijo que él no escribía justamente para un lector futuro, sino que escribía para un lector que él sentía que estaba leyendo sobre su hombro lo que estaba escribiendo. Muy bien. Voy a usar este micrófono y se lo voy a dar a Juan de Marcillo, ya que estamos, porque yo sé que quiere hablar también de Ray Bradbury, ¿no? Y sé que también le gusta hablar de Benedetti, así que... En primer lugar, pedir perdón por el atrevimiento de aceptar la invitación cuando en la misma mesa estaba Nina, que es el especialista en el tema. No. En segundo lugar,
hacer una precisión cronológica. En rigor, yo acá estoy celebrando los 143 años de Bradbury, es decir, los 100 de él y los 43 míos como lector, porque también en la historia de la recepción personal que uno hace de un autor, eso pesa. No es lo mismo que un muchacho de la década del 70 en nuestro contexto tan amargo y opresivo de dictadura recibiese esas puertas abiertas que eran tanto novelas como Fahrenheit 451, terriblemente distópica pero terriblemente esperanzadora también. Sí, y apostando a la literatura, ¿no? Y no solo a la literatura, Pablo, a algo que a mí como cristiano me llama poderosamente la atención, porque es medular más allá de que uno lo puede desligar del concepto de una visión estrictamente religiosa, que es la conversión del hombre. ¿Sí? Un hombre que es capaz de dejar todo lo que es ese Montag bombero, al que su capitán de bomberos lo ve como su delfín, de hecho, y que pasa a ser el que lee, que pasa a ser el que arriesga su vida, que pasa a ser el que cuestiona y se cuestiona. Epa, no es chica cosa. Y más para leída en la edad que yo la leí y en el contexto. ¿Ah? Digo esto porque, por lo que he conversado con muchos coetáneos, yo diría que en la cohorte letrada, o por lo menos lectora, de eso que se ha dado llamar generación del 83, acá en Uruguay, porque éramos más o menos 20añeros cuando nos paramos ante el obelisco, es un autor de cabecera, Bradbury, y recibido más o menos por esa misma edad, más allá de que algunos más sesentistas y algunos más ochentosos también lo tienen como un autor de cabecera. Digo esto porque ha influido en nuestros lectores, en nuestros escritores, de un modo indirecto, no por citas, sino por estar en ese magma de su formación, pero también en un montón de gente interesante vinculada a nuestra vida social y política. Cuando digo interesante, digo gente abierta, gente capaz de pensar con cabeza propia, gente que en política ha sido capaz de no enlodar al otro y hasta de acordar con él, aunque militen en lemas distintos. Y eso no es chica cosa que agradecerle a un autor, para empezar. Para seguir, en muchos hoy docentes de literatura, hoy escritores, Bradbury es señero porque asume sin ambajes esa condición de escritor moralizante y permite luego descubrir toda una gran tradición de escritores moralizantes y de gran calidad literaria. Pues si negás a Bradbury, como en algún lugar he leído, porque es simplemente un escritor moralizante, negás Swift. O sea, tirá la modesta proposición para arreglar el problema de los niños pobres de Irlanda, o el Gulliver, porque son libros moralizantes, no tiene ninguna vuelta a eso, y son maravillosos libros moralizantes porque el asunto es escribir bien en este negocio. En segundo lugar, reitero, el hacerlo bien y el hacerlo desde una ciencia ficción soft, es decir, tecnológicamente y científicamente demencial y muy poética. Por ejemplo, en Crónicas Marcianas, esas pistolas de abejas envenenadas, abejas metálicas envenenadas, con que un marciano va a ultimar al astronauta terráqueo del que está telepáticamente enamorado de su mujer. Eso permite, sin frenar el relato, sin quitarle calidad narrativa al producto, llenarlo de poesía, en el sentido de que la imagen es muy sugerente. Más aún todavía, el hecho de ver un Bradbury que, siendo en muchos aspectos terriblemente nostálgico y por ende conservador, es, sin embargo, capaz de unos cuestionamientos políticos, Fahrenheit 451, por ejemplo, pero todo Crónicas Marcianas,
que es un cuestionamiento al imperialismo, al violentismo de su propio país. Escrita además, cuando estamos viniendo de la guerra mundial a la guerra de Corea. Tampoco es fácil pararse ahí y escribir eso. Pero al mismo tiempo, insisto... En un momento que había la ola del claro. O sea, de la fiebre anticomunista. Sin duda, pero además, insisto, desde una actitud humana, nostálgica y conservadora. Es decir, es híbrido, como termina siendo toda persona que piensa con cabeza propia y siente con corazón propio y se le mezclan, a pesar de tener biblioteca. Porque la otra cosa, es un autor de un subgénero popular que escribe para el hombre común, que escribe porque le pagan en revista y tiene que obtener un público, pero es una formidable introducción por sugerencia a la poesía romántica en lengua inglesa. Constantemente cita a Byron, a Keats, a Poe y sobre todo a Blake y a Shelley también, es cierto. Y escribió poesía. Sí, es cierto. He leído poco de esa faceta, pero insisto, también importan los autores por el mundo que abren al citar y al aludir. Porque además, encima, ayudado por Borges, Bradbury le hizo perder el complejo de leer subgéneros a muchos que aspirábamos a culturosos. Porque vos te encontrás esa edición de Crónicas Marcianas prologada por Borges, que lo pone por allá arriba, y capaz que decís, sí, mira, puede haber buen policial, puede haber buena ciencia ficción, pero yo me acuerdo de lo enfermo de trascendencia que estábamos, ahora ubico a Juancito y sus coetáneos unos años después, lo enfermo de trascendencia que estábamos en mitad de los 80, algunos de nosotros. Lo que leíamos tenía que ser importante, rotundo. No, este tipo escribía en revistas para que lo leyera gente y no tenía ambaje en citar grandes autores. La otra cuestión es la proximidad de este autor, porque no escribe solo ciencia ficción, y hay muchos de sus cuentos que no son de ciencia ficción, donde pone a mexicanos e irlandeses, experiencia de conocimiento directo, es su viaje a Guanajuato en el 45, es el ir a trabajar en Irlanda cuando trabaja en el guión de Moby Dick, esa que tuvo por protagonista Gregory Peck. Sí, dirigida por John Huston. Y se enamora de esos pueblos y muchas veces deja muy mal parado al norteamericano en el contacto con esos pueblos. Y el conocimiento y el uso que hace de los negros norteamericanos. Estoy pensando en dos cuentos marcianos que están conjugados, aunque uno no está en Crónicas Marcianas. Un camino a través del aire, todos los negros se van a colonizar a Marte. Uno de los negros que se va le dice a su patrón, aludiendo a las actividades del Ku Klux Klan, y ahora que van a hacer los sábados de noche. Pero en el otro pie, que es el cuento donde los negros que colonizaron Marte y no se volvieron a pelear en la Tierra como en Crónicas, aguardan que vengan con cuerdas en la mano, aguardan a que vengan los blancos vencidos, y cuando los ven todos menesterosos no los linchan, no les da, no pueden. Esto es importante, y con esto quiero cerrar, porque logra convincentemente este autor rescatar la terca supervivencia de lo bello y lo bueno, y con recurso de buena ley, no sacándolo de la galera y de los pelos. Por ejemplo, en este cuento hay un fondo de humanidad que hasta en el más ninguneado que tiene ocasión de vengarse, sobrevive a pesar de él y a pesar de la llaga y el rencor que guarda. Por ejemplo, pensemos en Fahrenheit 451. Tercamente los hombres del bosque se convierten en hombres libres, los memorizan. Pensemos también... Una imagen bellísima de la literatura y de lo que puede hacer la literatura por la humanidad, ¿no? Más vale. La idea de que esos libros, hombres libros, porque, van manteniendo la memoria de la porque humanidad. Todos nosotros de algún modo somos hombres libros. Y no se precisa ser profe de literatura para eso. Muchas veces nos pasamos piques de lectura. Mira, fulanito, lee esto.
Ahí uno es hombre libro. Y finalmente, un cuento terriblemente distópico, La Sonrisa, donde una multitud se reúne para escupir la Gioconda. No queda bien claro si es una copia o es la Gioconda mismo, no importa tampoco. Como símbolo de ese mundo en el que la gente culta mandaba el mundo y lo hizo paté. Y sin embargo, en la rebateña por destrozar el cuadro, uno de los niños, un niño además, se queda con el trozo de la sonrisa en la mano y se le vuelve un talismán, a pesar de la intención inicial de él. Yo creo que es un autor en el que se puede seguir creyendo al leerlo, y se puede leerlo para creer, en el menos fanático y barato sentido del verbo. Por lo tanto, yo lo recomiendo, creo que tiene todavía mucho para decir. Y por último, Gerardo Ciancio, profesor de literatura, investigador, asociado a la Academia de Letras. Soñar la palabra fue el libro sobre Benedetti, sobre la poética de Benedetti, que Gerardo escribió en el 2012, salió esto en Planeta. Benedetti tiene muchísima obra crítica, ¿no? Y reseñas y artículos de reflexión metaliteraria, o sea, sobre textos literarios, muchísimo. Ensayos de mayor envergadura, libros. Pero Benedetti era un hombre muy atento a la cultura norteamericana, ¿no? Muy atento. De muy joven viaja a Estados Unidos, treintañero, recorre Estados Unidos. Estaba interesado en los beatniks. Por ejemplo, una faceta de Benedetti como traductor, que era un políglota, ¿no? Tradujo del alemán, del inglés, del francés, del italiano, del portugués. Y Benedetti también compiló ahí por los comienzos de los 60, 63, 64, se publicó en Alfa, una antología de cuentistas rumanos, que él no los tradujo, es muy honesto, dice, yo no leo rumano, no puedo traducir, pero sí consigue socios. Sorprendente, ¿no? Hacer una antología de cuentos rumanos. Sí, voluminosa, importante. Sí, un rasgo. Y en Estados Unidos conoció también a un poeta, no me acuerdo del nombre, un poeta que lo publicó en San Francisco, él comenta que estuvo en San Francisco. Él está en San Francisco en el momento más álgido de los beatniks. Sí, con los beatniks. Y por ejemplo, ahí, entre otros, conoce a Corso. Entre otros, digo. Y Benedetti hay anécdotas que están brevemente apuntadas en algunos de sus trabajos, que él estuvo en boliches, un poco lo que ocurre en Montevideo, en Buenos Aires hoy en día, estuvo en boliches de San Francisco donde los poetas leían y vendían sus poemas mesa a mesa. Exacto. Y de algunos de esos poemas que él recogió, compró o intercambió, bueno, él todavía no lo ha reconocido, después tradujo, ¿no? Exacto, lo que pasa es que ahora se me borró el nombre del poeta, un poeta que también era de los beatniks, que no era de los más conocidos y que murió joven, y que lo tradujo. Lowell puede ser, sí. Tradujo a varios poetas, hombres y mujeres y de diferentes nacionalidades, ¿no? Pero esta faceta de traductor poco conocida. Ustedes saben que Benedetti desde el año 63 decide publicar su obra, edita su obra poética en un libro que se llama Inventario, ¿no? Que es como una especie de mito o de ícono, no quiero decir la palabra monumento, pero sí es una piedra fundamental dentro de la poesía uruguaya. Inventario, que fue un poco como Cántico de Guillén o Hojas de hierba de Whitman, fue creciendo a lo largo de las ediciones, creciendo y creciendo. Lo empieza a editar en el 63 y el primer libro, La Víspera Indeleble, lo deja de lado. Del año 45 decide nunca más reeditarlo ni incorporarlo en Inventario, ¿no? Que es como su work in progress, ¿no? Y el segundo libro de poesía es Solo Mientras Tanto, del año 50, que incluso de ahí, que eso se sabe poco, saca algunos poemas, 3 poemas los saca, nunca más los publica, así que la versión que llega a nosotros de Solo Mientras Tanto no está completa, no es la primera, o sea que también de ahí tenía una autocensura muy fuerte Benedetti, un vínculo
la escritura, la reescritura y la censura, la disciplina. Era un hombre muy riguroso en la escritura, aunque algunos piensan lo contrario. Pero bueno, Es muy alemán para escribir también una disciplina, ¿no? bueno, puede ser, sí, muy Deutsche Schule. Claro. Puede digamos, ser, sí, Exacto. digo, más allá que también un lector de Heine o de Rilke en su lengua original, y la musicalidad que tiene el alemán, a él también le sirvió esa poeticidad fónica del alemán para su oído, ¿no? A mí me dijo que fue el primero en traducir un relato de Kafka aquí en el Río de la Plata. Benedetti. Me dijo Benedetti. Creo que Borges ya lo está traduciendo antes, ahí está, sí, Borges lo está. Él traduce a Kafka, sí, pero Borges ya tenía algunos fragmentos en revistas, en avances, fragmentos, que después Losada a Borges le publica La Metamorfosis Claro. y otros relatos. Pero siendo Inventario, me perdí un poco la línea de argumentación. Inventario publica esa primera edición en el 63, no incluye La Víspera Indeleble, en el 67 la segunda, y en el 70 publica un libro que se llama Inventario 70, y ahí incluye un epílogo, y esto no lo digo por erudición, lo digo por la lástima que nunca más se reeditó, una especie de adenda, de epílogo, donde tiene por lo menos 18, 20 poetas traducidos, incluyendo 3 de África, ¿no? Ganeses y senegaleses, 3 poetas emergentes africanos que escriben en lengua inglesa su origen y en lenguas originarias. No se escucha bien. Sí, y bueno, ¿se escucha? Y Benedetti los traduce ahí en el 68, 69 y los publica en el 70. Hay otras facetas más de Benedetti, más se puede seguir agregando. Es increíble porque era un heterógrafo, ¿no? O un polígrafo, en el sentido de las escrituras múltiples que él podía visitar y las actitudes frente a la escritura. Por ejemplo, tiene una intervención en el cine, El marinero de la fonda, cuando recita Corazón, Coraza en alemán. En la película El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiera. Exacto. Y tiene había una especie de prurito de performer, ¿no? Él parece el performer algo posterior, pero él lo fue en cierta forma, ahí y en otras oportunidades. También fue un haijin. Un haijin es el poeta que escribe haikus, ¿no? El género japonés de 3 versos breves, 17 sílabas. Y tiene 2 libros de haikus, más otro haikus que agregó en un libro ya en pleno siglo XXI, Rincón de Haikus, Nuevo Rincón de Haikus, y otro libro más. O sea, fue haijin también, fue traductor, fue antólogo, creo que lo dijiste, ¿no? Antólogo de poesía, antólogo de narrativa. Y también hay mucha escritura de Benedetti que pasa casi que por lo etnográfico, por lo antropológico y lo social, como por ejemplo El país de la cola de paja, y varios textos que fue también un escritor de escritura política, ¿no? Aquel libro de los cuadernos 71, o Terremoto y después. Y el escritor de la Revolución Posible también, ¿no? Sí, pero es más literario. Hay un corte político a lo literario, pero el libro del 71, que son, ¿en qué año además? ¿No? El 71 recopila, enarca artículos políticos a lo largo de publicados en el 70 y 71, es un libro meramente de política, de corte político y toma de posición fuerte. O Terremoto y después. Ahí no aparece el crítico literario ni el reseñista. Entonces tiene también ese polifacetismo y todo lo hace bien, porque es un escritor de una escritura sobria, lúdica, ¿verdad? Tierna, pero sólida, ¿no? Técnicamente sólido porque es un lector sólido. Yo quería un poco plantear esas otras facetas. ¿Vos querías decir algo recién? No, esas otras facetas que se suman, ¿no? Porque además Benedetti no solamente escribe novela, sino que decide en un momento dado, ahí en los 60s, decide experimentar con la novela. Y él tiene un argumento que dice: esto puede ser teatro, novela, poesía, y escribe una novela en verso, de las pocas novelas en verso que hay publicadas en español, que es El cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Que también tiene un corte político y es una postura. En el 71 y está dedicada a Raúl Sendic, casi nada. Está digamos, políticamente.
Sí, hay una anécdota que Sendik cuando estaba acá, el bebé Sendik, ¿no? Padre, cuando estaba clandestino estuvo en una de las casas de Benedetti. En un apartamento, sí. Y supo de la idea embrionaria de escribir una saga en donde la guerrilla urbana iba a ser un poco tematizada. Porque la idea un poco de esa novela que se dijo Benedetti, le pareció una idea poética en el sentido de que primero pensó en hacer toda la vida del personaje en cada cumpleaños y después pensó que en un mismo día iban a pasar todos los cumpleaños. Sí. Tenía algo, él fue un muy buen lector de Joyce y del Ulises, y tenía algo de eso, ¿no? De transcurrir de la vida en una novela en un día y esos rebotes de la historia. Muchos años después, en el primero, creo que fue el 1 de enero, ¿no? Del 94, en el sur de México se levanta una guerrilla rural de pueblos originarios y el subcomandante Marcos se pone Marcos a partir del personaje de esta novela, de Cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Porque tuvo una edición en el 71, tuvo las 2 ediciones acá. El siglo XXI salió allá en México. Sí, tuvo 2 ediciones acá por Marcha, en las ediciones de Marcha, y tuvo una en México, y bueno, ahí parece que Marcos era un estudiante, un tipo muy, como sabemos, interesado en la literatura, y o sea, tiene esa cosa Benedetti de llegar a lugares insólitos, ¿no? A la selva lacandona, por ejemplo, en fin. Al mismo tiempo, esa especie de segundo pliegue, de esa incisión en la novela y experimentar, Benedetti también en algún momento es un creador de géneros en este sentido. Él tiene una especie de género, subgénero, como le quieran llamar, cachivaches, que son ese mini cuento que leíste, pero no eso, son apotegmas o poco más que paremias sería el término técnico, no me sale otra palabra para decir un dicho, ¿no? Una sentencia. Se llama cachivaches con giros humorísticos o no, en el sentido, lo estoy diciendo, de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. O sea, se da el lujo de generar o de fundar un género que después no tuvo mayor andamiaje. Sí fueron muy exitosas las greguerías, ¿no? De Gómez de la Serna a partir de los años 20, sobre todo acá en el Río de la Plata en adelante. Entonces, ese Benedetti que hay que acercarse como quien se acerca a una biblioteca, ¿no? Sus obras de teatro, por ejemplo, por lo menos tiene 4 obras de teatro. Pero a mí lo que más me interesa es su mito fundacional. Él se decide a escribir a partir de leer. Él trabajaba en Buenos Aires siendo adolescente, Benedetti, ¿no? Y iba a descansar a los domingos y se iba a leer a la Plaza San Martín de Buenos Aires. Estoy hablando del año 38, 39, en el 40 ya se lo sabe en Montevideo, así que más o menos ahí está empezando la Primera Guerra Mundial, ¿no? El 1 de septiembre del 39, la invasión a Polonia. Está publicando nada más nada menos que El Pozo, Onetti, en ese año, y Benedetti es un jovencito que trabaja en Buenos Aires y lee a un poeta argentino, fundador de un movimiento llamado Sencillismo, que es el doctor, que era un médico, Baldomero Fernández Moreno. Y me gusta pensar en eso, ¿no? En un Borges leyendo muy joven una edición del Quijote en inglés, que se la proporcionó su padre a través de su abuela, y un Benedetti leyendo, adolescentes ambos, ¿no? Leyendo a un poeta argentino que desconocía, en una antología que consiguió, que publicó Pasacalpe ahí por esos años, de un extraño poeta. Entonces él dijo, se puede escribir así, dijo Benedetti, puedo escribir más o menos como, puedo escribir sencillo, ¿no? Como prístinamente. Claro. Y aunque su primer libro fallido, él lo deja de lado. De todas formas, había una gran lectura y yo te digo que la parte experimental, la primera novela aquí de nosotros también es experimental, incluso La Tregua es una novela de diario, siempre estuvo ahí en ese sentido. Y Oscar Brando, en la última revista de APLU, él quiere complicar o discutir un poco de que no solamente fue Baldomero Fernández Moreno, sino que había otra cosa que estaban, digamos,
otro proceso que estaban llevando junto a Ideal Vilariño de alguna forma, paralelamente, él lo dice, hablando, en cuanto a tratar de ser comunicantes, ser accesibles. No, claro, pero eso viene después. Baldomero es del 38-39, esta lectura solitaria. El acoplamiento con idea, claps, eso viene ya entrando hacia fines de los 40. Faltan 10 años para que entre en ese proyecto, de una poesía conversacional, ya es otra lógica incluso de trabajo. Bueno, yo quiero un poco para terminar, quería leer unas palabras de Ray Bradbury en este caso, pero porque esto está sacado de El Zen en el arte de escribir, que es un libro de artículos que escribió Bradbury, y el artículo principal se llama El Zen en el arte de escribir, y lo quiero leer porque de alguna forma yo creo que aquí aparece la visión poética que tenía Ray Bradbury de la literatura, y yo creo que compartía de alguna forma con Benedetti, en cuanto que Benedetti también se consideraba antes que nada y antes que todo poeta, ¿no? Sobre todo. Y dice, ¿por qué está hablando Bradbury de la narración, ¿no? ¿Por qué esta insistencia en los sentidos? Porque para convencer al lector de que está ahí, hay que atacarle oportunamente cada sentido con colores, sonidos, sabores y texturas. Si el lector siente el sol en la carne y el viento agitándole las mangas de la camisa, usted tiene media batalla ganada. Al lector se le puede hacer creer el cuento más improbable si, a través de los sentidos, tiene la certeza de estar en medio de los hechos. Entonces no se rehusará a participar. La lógica de los hechos siempre da paso a la lógica de los sentidos. A mí me parece que es muy poética esta mirada, y de alguna forma, bueno, un poco para culminar esta charla, agradezco muchísimo a todos los que están aquí, gracias por estar acá. Gerardo Ciencio, gracias. Vanina Reyes, gracias. Eduardo Noguera, gracias. Y Juan de Marcillo, muchas gracias. Gracias a todos.